señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros cada vez te ocultan más, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, la realidad te la mostramos, te la contamos y la clarificamos para que no haya equivocaciones, ¿no? Bueno, y hoy tenemos un programa realmente muy cargado. Vamos a tener un debate interesante de política. Está Agustín Rossi, que es candidato a diputado nacional en Santa Fe. Está la senadora Laura Machado de Córdoba. En Córdoba las encuestas están allí muy parejas entre el peronismo de Schiaretti y Cambiemos. Está la izquierda, que en la provincia de Buenos Aires quiere también meterse. Y Pablo Micheli, secretario general de la CTA, pero que va de candidato a diputado también a la provincia de Buenos Aires. Lindo panel para debatir los temas de la realidad que no se debate en otros programas de televisión. ¿Y con qué vamos hoy? Bueno, los 7 magníficos. Enseguidita le vamos a presentar los 7 magníficos del gabinete de Mauricio Macri. Son integrantes del gabinete económico y tienen la particularidad que sus inversiones las tienen en el extranjero y son integrantes del equipo económico. Temporada de casa con K. A medida que se acercan las PASO y las encuestas en la provincia de Buenos Aires le están dando la delantera a la expresidenta, mucho nerviosismo en el oficialismo, que todos, rompiendo con las recomendaciones de Jaime Durán Barba, desde el presidente, pasando por Duhovne, hasta la gobernadora María Eugenia Vidal, han perdido la tradicional calma zen que los caracteriza y han salido con todo a atacar a la expresidenta. Y además, les vamos a contar esta noche el insólito regalo de papá, el presidente y la extraña donación a su hija de 5 años que figura en la declaración jurada. Bueno, y el presidente en las últimas horas ha dicho, hoy, en Jujuy, donde la verdad el gobernador de la provincia, el emperador Gerardo Morales I de Jujuy, se ha mandado realmente un desubique total porque ha salido a cuestionar a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le han dicho que tiene que ponerla a Milagro Sala en prisión domiciliaria. La verdad creo que debe ser un caso único en el mundo que un gobernador salga a cuestionar a una institución como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Había dicho que iba a cumplir con el fallo. Hoy los trató de burócratas, de estar cómodamente en Washington. La verdad que están totalmente desorientados con el fallo y además con lo que ha calificado la Comisión Interamericana de arbitraria la detención de Milagro Sala. Pero en Jujuy el presidente dijo que su mayor compromiso era terminar con el clientelismo. Y la verdad que es solamente una promesa de campaña. Ayer veíamos cómo el propio intendente de Mar del Plata, de Cambiemos, decía, admitía, reconocía que estaban recibiendo mucha más plata que cualquier otro municipio. Nos enteramos después que el ministro Frigerio le ha mandado por los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, 500 millones de pesos a Mar del Plata. Y el propio intendente de Mar del Plata dijo, sí, yo estoy recibiendo muchísima plata porque tenemos que ganar Mar del Plata, donde las encuestas muestran muy pareja a la candidata Cristina Fernández de Kirchner y a Esteban Bullrich. ¿De qué clientelismo van a terminar? Cuando hacen estas discriminaciones y cuando mandan plata a municipios simplemente para ganar una elección. O las denuncias que hubo esta semana en Dolores, donde se filmó
a funcionarios municipales y del gobierno entregando electrodomésticos en el clásico clientelismo que ahora están realmente criticando. Pero vamos a los números, acá mostramos, ¿no? Los 7 magníficos son integrantes del equipo económico, son los que deberían dar el ejemplo a todos los argentinos cuando piden lluvia de inversiones que no llegan a la Argentina. Ellos tienen sus inversiones en el exterior. Es decir, que ni los funcionarios del gobierno nacional dan el ejemplo. La fortuna de los 7 magníficos, 364 millones de pesos. Esta es la fortuna que entre los 7 están reuniendo. Claro, todo en el exterior. Y vamos a ver, mire, Juanjo Aranguren, ministro de Energía, 83% de su patrimonio está en el exterior. Cuenta en Holanda, 28 millones, cuenta en Estados Unidos, 60 millones. Recordemos, ¿Se Gato, entiende? Sí. Buenas noches. Recordemos, Gato, el año pasado Aranguren declaraba tenencias de Shell, de la Royal Dutch Shell, la Shell, claro, casa matriz, y vendió esas acciones, forzado en parte por el escándalo que se armó cuando se supo que una de las empresas que trabaja en Argentina y de la que él fue CEO más de 30 años, resulta que tiene acciones el ministro de Energía, las vendió y el producido de esa venta está repartido en esas 2 cuentas que vos mencionaste. Bueno, eso es lo que habrá depositado en Holanda, ¿no? 28 millones y cuenta en Estados Unidos ese monto. Nicolás Dujovne, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, 82% de su patrimonio en el exterior. Tiene 79 millones en acciones en la desconocida Florentin Global y en un lote en Uruguay. El propio ministro de Economía, el que pide que lleguen las inversiones, su platita la tiene en el exterior. Por eso tenemos, y por eso nos puede acompañar con el hashtag La Platita Afuera que tienen los ministros de Macri. ¿Quién más? Vamos. Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central de la República Argentina. 45% de su patrimonio en el exterior. 13 millones de pesos en 2 cuentas en los Estados Unidos. Bonos 2017 y acciones en Pan American Energy. Mario Quintana, el secretario de Coordinación Interministerial, uno de los 3 poderes, uno de los 3 poderosos, los que yo denomino los son-yo de Mauricio Macri, junto a Lopetegui y a Marcos Peña. Bueno, Mario Quintana tiene 10% de su patrimonio en el exterior, 6,5 millones en inversiones en Shaik Investment y el grupo Pegasus de Colombia. Claro, Quintana recordemos, tenía como gran activo el grupo Pegasus aquí en Argentina, que se expandió. Él dijo, cuando se hizo cargo del área social del gabinete, dijo, ya no tengo más nada que ver con Pegasus, con el fondo Pegasus. Bueno, al parecer sí con una subsidiaria colombiana. Bueno, ¿y qué más? Tenemos al ministro Gustavo Lopetegui. Bueno, otro de los 13, de los soy yo, el vicejefe de gabinete. 42 millones de pesos declarados, aumento 63% con respecto al 2015. Aumentó el 63% de su patrimonio. Francisco Cabrera, ministro de Producción, 17 millones declarados, aumento del 83% de su fortuna. Y después tenemos a Ricardo Bursaile, ministro de Agroindustria, tiene 4.300.000 declarados, tiene un aumento del 77% de su fortuna en el último año. Y vamos a poner a la titular de la Oficina Anticorrupción, que es la encargada de ver todo esto. Bueno, tiene un aumento de su patrimonio en un año, Laura Alonso, del 160%.
Había declarado en el 2015 1.039.131 pesos y en el 2016 2.702.028 pesos. 160% aumenta la fortuna de la titular de la Oficina Anticorrupción del gobierno, Laura Alonso. Lo de los 7 gatos es una práctica común entre los empresarios. Lo llamativo, por primera vez se produce un desembarco así de masivo de CEOs en el sector público. Pero fíjate vos un dato, de esos 364 millones de pesos que declaran en total, el 51% está en inversiones afuera, bienes o cuentas en el exterior. Esto es lo que con gran tino destacó el colega Sebastián Inurrieta en El Cronista. Ahora, eso son más o menos 10 millones de dólares. ¿Sabes? En un mes, esto es la fortuna total. De eso el 51% en el exterior. O sea, síganme con la cuenta. Equivale más o menos a 10 millones de dólares. ¿Sabes cuánto fue la inversión directa extranjera, por ejemplo, en febrero de este año? ¿Cuánto? 104 millones de dólares. Si todos juntos, los 7 miembros del Gabinete Económico, se decidieran a repatriar, harían subir la inversión en el país un 10%. Que está bien. Entonces se podría dar la lluvia de inversiones. Por lo menos una garúa. Por lo menos podrían arrancar a generar el anticiclón de la nube. Y bueno, pero por eso lo destacamos. Porque si ellos definieran, ellos darían el ejemplo, ellos que están en el área de economía, dar el ejemplo de traer la platita que tienen afuera aquí, bueno, tal vez otros se animan. Pero no sería solo simbólico, sino que harían subir un 10% la inversión extranjera directa, según medida por el Banco Central. Bueno, interesante el cálculo del aporte. Berco. Bueno, vamos a ver de la declaración del presidente. Usted sabe que, claro, ayer muchos medios amigos del gobierno, decían, el presidente se empobreció. El presidente, que el año pasado había declarado 110 millones de pesos, una de las mayores fortunas del gabinete, este año declaró 82 millones de pesos, ¿no? Pero claro, acá hay que dar una salvedad. Ha dejado afuera este famoso que no se termina de conocer, el famoso fideicomiso ciego, que además es una figura legal prácticamente inexistente en nuestro país. No se sabe. Él dijo que ponía algunas cosas, después aparecieron los Panama Papers, aparecieron cuentas en el exterior, se sabe que algo de esas cuentas en el exterior el presidente repatrió y ahora los puso en esta declaración, pero ese fideicomiso ciego, para algunos son 28 millones de pesos, para otros 47 millones. Es decir que si se le suma a los 82 millones que el presidente declaró, el fideicomiso ciego está arriba de los 100 millones de pesos el presidente en su declaración, siendo, es un gabinete de ricos, de muy ricos, todos los que integran el gobierno. El más austero creo que es el jefe de gabinete Marcos Peña y la vicepresidenta Gabriela Michetti, pero después son, recordemos, Gustavo Arribas, era 126 creo millones de pesos. Silvia Madjalani le ha aumentado en un año a la número 2 de la AFI, le ha aumentado el patrimonio en un año arriba del 100%. La verdad que, bueno, les ha ido muy bien este año. Pero vamos a ver esto que hoy publicó el diario La Nación y que revela porque hay 2.178.000 pesos de donación en plantaciones en la declaración jurada del presidente Mauricio Macri, ¿no? Y hoy el diario La Nación reveló que esta donación en plantaciones es a su hija Antonia, de 5 años. Y el propio diario La Nación contaba que como Mauricio Macri las acciones de algunas de sus empresas las donó a sus hijos cuando asumió como presidente, claro, había quedado su hija menor en desventaja. Entonces le ha regalado esta plantación de pinos, que ahora son pequeñitos, dice el diario La Nación, en Misiones, que bueno, cuando crezcan, crecerán a la edad de Antonia y que podrá entonces disfrutar de 2.178.000 pesos ya con 5 años. La donación de papá. El periodista del sitio Nuestras Voces, que dirige Gabriela Cerruti, Ari Lijalad,
fue uno de los primeros ayer en advertir que el presidente no se había empobrecido, sino que hablaba de este fondo ciego, que en realidad no declara, y esto nos decía esta mañana cuando lo entrevistábamos en Radio 10. En la declaración jurada que Macri hizo pública tarde, eso también otro dato interesante, tendría que haber estado pública el lunes y recién fue pública ayer por la tarde, pero el dato final te marca que él dice que tiene un patrimonio de 82 millones de pesos al final del 2016 contra 110 millones de pesos al principio del 2016. Ahora, cuando uno empieza a revisar el detalle de lo que dice que tiene, encuentro que todo lo que él puso en un falso fideicomiso ciego, y digo falso porque no es ni ciego, y además mintió cuando dijo que iba a poner todos sus bienes en un fideicomiso, cosa que tampoco hizo, todo lo que él dijo que puso ahí, que suman alrededor de 44 millones de pesos, no está declarado. Por lo tanto, si vos sumás los 82 millones que dice que tiene, más los 44 millones que dejó en el fideicomiso ciego, eso te da 126 millones de pesos, lo cual lo coloca no solo como el funcionario más rico de su gobierno, y muestra que su patrimonio creció al menos un 15% en el último año. Por lo tanto, es falso que perdió plata, y es falso que sea otro el funcionario más rico del gobierno, lo es el presidente. Bueno, allí estaba la explicación de nuestro colega Ari Lijalad, que hizo una nota a propósito, la puede leer en el sitio Nuestras Voces. Bueno, ¿y por qué decíamos temporada de caza? Porque el gobierno ha salido con todo a tratar de pegar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayer veíamos en un trabajo del sociólogo Ricardo Rubier como todas las encuestas en la provincia de Buenos Aires la dan primera, ¿no? Y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, también se metió de lleno en la campaña, y esto decía sobre la expresidenta. Cristina Fernández de Kirchner dice que no quiere que le vaya mal al gobierno, pero que estamos casi cerca de un Rodrigazo como en 1975. Bueno, sin palabras, ¿no? Digamos, si el kirchnerismo de algo no ha dado muestras sobradas de que no entiende, es de economía. Nos ha dejado una economía desquiciada, al borde del colapso, sin reservas, con inflación en los últimos 6-7 años del kirchnerismo del 25-30%, habiendo perdido el autoabastecimiento energético, con 30% de pobreza. Entonces, este es un gobierno que ha decidido poner el mediano y largo plazo como objetivo, porque esa es la única manera de terminar de bajar la pobreza en la Argentina. Han sido incapaces de planificar nunca. Entonces, que el kirchnerismo venga a dar lecciones de economía es realmente muy, muy gracioso. Bueno, esto decía en materia económica el ministro Dujovne, pero se metió de lleno también el ministro de Medios, Hernán Lombardi, que salió a pegarle ya al peronismo. Produjo con algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires cierto enojo, porque dice, nosotros no podemos salir a espantar peronistas, no podemos salir a pegar al peronismo, pero a algunos integrantes del gobierno de Macri les salen los pelos por ahí, les salta el gorilaje, y Hernán Lombardi le pegó de lleno al peronismo de la provincia de Buenos Aires. El votante duro del kirchnerismo, que ahí en la zona del la tercera sección electoral es muy fuerte, porque la pobreza allí es brutal y, digamos, hoy mucha gente está peor que antes, ¿no? Entonces ahí el votante duro del kirchnerismo, y hay votante duro que no pertenece al sector, que no lo cambia usted con nada. ¿Le sorprende, no le sorprende? A mí me parece que es un mecanismo que ha funcionado en Argentina durante décadas, donde simplemente a la gente se la somete a una situación de pobreza, y la mala política, en particular, esto me refiero, lo digo con nombre y apellido, el peronismo de la provincia de Buenos Aires vive políticamente de esa pobreza. Si el que era intendente de La Matanza dice que dejó La Matanza con un 14% de pobres, bueno, hay tal negación de la realidad que es muy difícil intentar transformar. Bueno, allí estaba la opinión entonces de Lombardi tirándose contra el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Le respondió en las últimas horas en un acto en Quilmes la expresidenta y candidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner. Que le fuera mal para volver al poder, cito textual porque creo que fue esa la frase. Y la verdad que está equivocado. No queremos que le vaya mal al gobierno.
Y la verdad que está equivocado. No queremos que le vaya mal al gobierno. Queremos que el gobierno deje de hacer mal las cosas, que es algo muy distinto. Convocarlos para finalizar a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, a nuestros compatriotas, a que demos nuestro mensaje con el voto. Y el gobierno entonces advierta que debe modificar el rumbo económico. Porque vamos mal. Y porque en esto voy a ser absolutamente bilardista. El resultado es malo. Bueno, allí estaba la expresidenta y la candidata a senadora diciendo que no desea que al gobierno vaya mal, pero que sí que debe corregir el rumbo económico porque el gobierno va mal. Ayer Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, uno de los hombres que más fuerte suena en el sindicalismo, con posibilidades después de octubre tal vez de ser titular de una CGT unificada, fue reelecto al frente de la bancaria con más del 82% de los votos. Sergio Palazzo está apoyando la candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Mariano Hamilton estuvo anoche, cuando cerraban las urnas, en el festejo y estuvo dialogando mano a mano con Sergio Palazzo. Está claro que el informe que le hace el Fondo Monetario Internacional en noviembre del año pasado al gobierno le habla de incrementar la edad jubilatoria y que la modificación del cálculo del haber previsional, porque consideran que ya en un 70% el sistema previsional no va a aguantar y que el nivel que debería estar es entre el 35 y el 40. Esto se lo dijo el Fondo Monetario y todos sabemos que el gobierno de Mauricio Macri es muy adepto a tener en cuenta las recomendaciones del Fondo Monetario, aunque esto le traiga sobrados dolores al pueblo argentino. Si vemos la tasa de desocupación, está casi ya en el 10%, en el conurbano bonaerense supera el 11%, vemos cada vez más trabajadores que no les alcanza, hay una pérdida del poder adquisitivo del salario importante y hay una clara intención de avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Entonces el reclamo es absolutamente lógico, somos parte de ese reclamo en la bancaria, hace tiempo que lo hacemos y bueno, creo que los compañeros de la CGT han tomado y si no deberán tomar debida nota que en el confederal que convoquen el reclamo de todos va a ser un paro nacional. Más del 95% de los compañeros nos han ratificado su confianza. Y para nosotros es un gran orgullo y nos llena de compromiso, particularmente ahora que hemos visto su desembosada intención de avanzar en una reforma laboral como la de Brasil, que no fue una reforma, sino que fue el aniquilamiento de los derechos de los trabajadores brasileños. En el mano a mano con Mariano Hamilton, que estuvo ayer en la bancaria, Sergio Palazzo anunciando la posibilidad de un paro general, que es lo que están impulsando muchos de los gremios, que es lo que impulsaron las bases la semana pasada en el microestadio de Ferro, cuando se reunieron los diferentes referentes de la CGT. Pero atención porque en este programa, hace unos meses atrás, revelamos, y lo reveló Alejandro Berkovich, ¿se acuerdan cuando se aumentó en una cifra bastante grande, y creo que ahora está en 50 pesos, el peaje de la autopista Panamericana? Bueno, acá revelamos, lo reveló Berco, que la familia de Macri, el propio Mauricio Macri, tenía una participación en Ausol de, si no me equivoco, ahora me va a decir Berco, del 6%. ¿Qué pasó? Después del aumento de tarifa, Macri y su familia vendieron esas acciones. Y esta denuncia que se hizo aquí en Minuto 1, motivó una denuncia judicial. Hoy hubo novedades, una causa que están muy dormidas las causas que tocan al poder en la Argentina. Están quietas las causas que tocan al poder en la Argentina. Y algunas rápidamente han sido desestimadas por jueces o fiscales muy obedientes a la Casa Rosada. Pero esta causa ha tocado en un juez que ha demostrado mantener mucha independencia, como el juez Daniel Rafecas, que hoy ha comenzado a producir pruebas, Berco, ¿no? Es así, Gato, lo supo nuestra colega Vanessa Petrillo, acreditada en tribunales de Comodoro Pi por C5N, y la verdad que si uno tuviera que explicarle a un extranjero que el presidente de la Nación es propietario de parte
de la concesionaria de las autopistas que aumenta el peaje y que después de aumentar el peaje, cuando sube el precio de esa acción, vende la acción y hace la diferencia para su patrimonio personal, la verdad que no sabría por dónde empezar. Nosotros esta historia efectivamente la contamos y después Margarita Stolbizer hizo esta denuncia que derivó en el juez Rafecas y que por la cual fue imputado el presidente por el fiscal Guillermo Marijuán. Lo que te voy a mostrar ahora es la evolución, simplemente la evolución del precio de la acción de Autopistas del Sol. El grupo Macri, o sea, Sideco y Socma, Macri a través de Sideco y Socma, tenían el 7% de esta compañía. Claro, el 7% los hacía el mayor accionista local. Los otros accionistas son una empresa italiana y una empresa española. La controlante es la empresa italiana. Pero fíjense ustedes cómo evoluciona la acción durante el gobierno de Mauricio Macri. Esto no es todo el gobierno de Mauricio Macri, esto es solamente desde noviembre del año pasado. Antes del aumento de peajes más brutal que se recuerde en la Argentina, que fue el de febrero de este año, donde aumentaron hasta el 120%. Desde que empieza hasta que termina el gobierno de Mauricio Macri, los aumentos son mucho mayores, pero síganme en este último tramo nada más. Noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, empieza 2017 y este salto tiene que ver con el incremento por el rumor de que iban a aumentar los peajes en febrero. Fíjense el salto que da en 2017. Luego se da el aumento, 14 de febrero suben los peajes efectivamente y claro, a partir de ahí vuela la acción. El 20 de abril informan a la Comisión Nacional de Valores que van a repartir dividendos, o sea que ganaron tanta plata a partir del valor de peaje del año pasado, cuando ya había aumentado de 10, 12 pesos, según la categoría, 15 pesos, a 25, y reparten dividendos entre los cuales aparecen los que cobra el grupo Macri. Y luego el 20 de mayo venden las acciones por parte de Socma y de Sideco y se hacen del efectivo vendiéndole a una empresa llamada Natal Inversiones. Ahora, fíjate vos, después sigue subiendo la acción, es una cosa verdaderamente escandalosa, pero fíjate, del solo sacar la cuenta aritmética de cómo evolucionó la acción, lo que obtiene Mauricio Macri de ganancia y la familia de Mauricio Macri. ¿Por qué le pusimos el golpe del siglo? Es 1 millón de pesos por día lo que ganó durante los 16 primeros meses de gestión Mauricio Macri por su tenencia en Autopistas del Sol. 6,2 millones de acciones es lo que tenía originalmente. Cuando asumió el presidente valían 18 pesos. Mirá de haber tenido el diario del lunes, ¿no? Para jugar al pro de así. 18 pesos cuando asumió el presidente. 89 pesos cuando vendió. Hoy vale cerca de 100 esta misma acción. La ganancia para Sideco Socma por 6,2 millones de acciones en estos 16 primeros meses de gestión fue 440 millones de pesos. Esto es la ganancia de capital, o sea, lo que se valorizó la acción luego de las dos subas de peaje, la de principio de 2016 y la de principio de 2017. Lo pagaste vos, lo pagaste con el peaje que cuesta 55 pesos en hora pico, en hora congestión. Pero además a eso se le adicionan los dividendos cobrados por la ganancia acumulada del año pasado, que fueron 25 millones de pesos por ese 7%, porque repartieron 300 y pico millones de pesos. Sumados los 440 y los 25 millones de pesos, lo que da es esto que ves arriba, 1 millón de pesos por día de ganancias solamente entre capital y dividendos en una de las participaciones. Claro, es lo que ocurre cuando se da un conflicto de intereses tan flagrante, cuando alguien puede decidir cuánto gana él mismo, claro, desde el sillón de la presidencia de la nación. Bueno, pero acá no solamente hubo un conflicto de intereses, sino que lo que la justicia en serio tiene que investigar si no hubo un caso de corrupción, porque sabiendo que iba a haber un aumento, después venden. Es el mismo caso que pasó el año pasado con la empresa eléctrica que tenía el presidente, sí, que la vendió después de haber aumentado las tarifas eléctricas. Exacto, aquella era Yacilec, la transportadora que saca la energía de Yacyretá, de la central. Entonces, estallan los conflictos de intereses por las empresas que tiene el presidente Macri. En otros países, francamente, no se permitiría que el presidente tuviera estas participaciones en empresas. Solamente ha pasado en Chile algo parecido con Piñera, pero claro, efectivamente bueno, Piñera... pero fue muy cuestionado Piñera en su momento, sí, muy cuestionado. Pero efectivamente Piñera terminó constituyendo un fideicomiso ciego. Estas acciones no formaron parte del fideicomiso, claro, ciego, pero además quedó esto
asentado en las declaraciones a la Comisión Nacional de Valores, porque todo esto que mostramos está escrito en los registros. Esta es una empresa que cotiza en bolsa y que se ve obligada a informarle a todos sus participaciones y sus movimientos. Impecable, la verdad, muy buen informe, Berco. Bueno, Agustín Rossi, buenas noches. El gobierno está desatado, dice que ustedes quieren ahora venir a dar lecciones porque dejaban al país en ruina, que el populismo no vuelve más, que el peronismo es un desastre. Lo escuchaba Lombardi recién. Bueno, pero el problema es que hay que ponerse en el lugar de la gente y en el lugar del pueblo. Y ya hace muchos años Perón decía que la única verdad es la realidad. Y la realidad es que el 80-85% de los argentinos están viviendo peor de lo que vivían hace 2 o 3 años atrás. Cuando uno analiza las historias de vida común de la gente, se encuentra con realidades cada vez más agobiantes. Ni siquiera el que tiene empleo se está salvando, porque hay muchos sectores que tienen empleo, pero con la pérdida de poder adquisitivo no llegan a fin de mes. Y empiezan con un ciclo de endeudamiento personal que todos sabemos cómo termina. No llegan a fin de mes, utilizan la tarjeta de crédito, se endeudan, sacan un crédito personal después para pagar la tarjeta y empieza una pelota así de grave, digamos, ¿no? El que no tiene laburo, el que vivía de changas, en esos sectores sociales, en general, el pintor, el albañil, el plomero, el electricista, la compañera que era empleada doméstica y que han perdido esa posibilidad por el empobrecimiento de la clase media, en esos lugares hay hambre. Hay hambre en bolsones importantes de la población argentina. Digo que hay hambre cuando no se hacen la totalidad de las comidas diarias. Los comerciantes, la suba de tarifa y la baja de ventas es una ecuación que termina con una cantidad de comercio cerrado. En Rosario el año pasado cerraron 500 locales comerciales. Y la industria, además del aumento de los costos de producción y baja de ventas, se encuentra con situaciones en donde la importación indiscriminada de productos claramente afecta a su evolución. Rosario cerraron 50, en la provincia de Santa Fe, 50 empresas metalúrgicas pequeñas de entre 5 y 10 empleados cada una desde el 2015. Senadora Machado, la semana pasada el gobernador de su provincia, Schiaretti, que eran bastante amigos con el presidente, salió durísimo. Dijo que era un desastre todo y que había que ponerle un correctivo al gobierno porque la situación económica era mala. Bueno, usted cuando, buenas noches, sí, cuando empezó informando cómo era la situación de las provincias, claramente el peronismo de la provincia de Córdoba no es de mi partido, que yo soy del PRO de Cambiemos, y efectivamente hay tal vez alguna forma distinta de ver las cosas. Pero si me permite, ya que me da el micrófono, quisiera hablar sobre lo que usted habló de los 7 magníficos y de los bienes en el exterior, para informar a la gente que todos estos fondos en el exterior, este dinero en el exterior, pagan impuestos en la Argentina. No es que esto no pague impuestos en la Argentina, al ser declarados, los argentinos recibimos impuestos por estos fondos en el exterior. No, y además, perdón, sí señor, las acciones están en exentas. Algunos sí y en otros no. Todas las acciones están exentas. Pero los bienes en el exterior que son declarados pagan impuestos en la Argentina. Y además, si me permiten terminar, Laura, no es un buen ejemplo. Todos estos bienes, no es un buen ejemplo. Todos estos bienes se hicieron antes de ingresar a la función pública y no después de la función pública, como todos los funcionarios kirchneristas. La fortuna de los Kirchner creció el 1400% luego de que salieron del poder. Y además, en cuanto a los presentes de los que le dan a sus hijos, ahí manifestó un no sé qué, le regaló Macri a su hija, pero debería ser no un renglón. Todo ese hermoso pizarrón que tiene en este estudio de Cristóbal López, 26 inmuebles declaró Máximo Kirchner que recibió de su madre como herencia en sus bienes, todos en el sur de la Argentina. Claro, pero el y problema todos es que ustedes vienen comparándose y tienen que decir las cosas generales. Pero pero acá también se habla de todo, Laura. El problema es que ustedes han puesto la vara grande, es decir, nosotros vamos a ser transparentes. Eso no vamos a hacer declararlos. Sí, pero ¿y el fondo ciego que no declara nada el presidente? No sabemos nada qué pasó con el fondo ciego. Ni el es un artilugio, es una cosa en el aire. Porque para explicar a la gente lo que es un fondo ciego. Un fondo ciego que legalmente no sirve para nada. Sí, porque quien deposita en el fondo ciego, como lo han hecho la mayoría de los presidentes que ingresan a la función pública ya con fondos, estos bienes
se desprenden de las decisiones presidenciales o de la autoridad de manera tal que ninguna de sus decisiones presidenciales o como funcionarios pudieran autobeneficiarse, es decir, salen de su manejo para que estos fondos no tengan beneficios con sus... Manuela. Yo lo que me indigna, mira, me están recorriendo emociones porque a mí me da bronca, me genera rechazo y me da asco que en este gobierno haya tipos que tienen cientos de millones. La ministra Stanley, vos hablabas de tu informe, la ministra que le sacó las pensiones a los discapacitados, maneja un Audi Q5, no se la sacó, tiene, por favor, 345% creció su patrimonio, 19 millones tiene ahora que está en el gobierno. Esa es la gente que nos gobierna. Son millonarios. Mire, ¿Y sabe Manuela, cuál es el problema? No, déjeme terminar la idea porque yo la escuché. Déjeme terminar la idea porque yo la escuché. Déjeme terminar mi idea. No, basta. Es mentira esa grieta. La grieta no es de abajo hacia arriba entre Cristina y Macri, porque sabe que son todos corruptos. Ellos y ustedes. Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Lo someten a la justicia. No me deja terminar la idea. Y porque dice que alguien que vota para que la impunidad de debido... No, ustedes de la corrupción no quieren cambiar nada. Lavate la boca con jabón antes de hablar de la izquierda. Ustedes gobiernan para todos los millonarios y vienen a decirnos a nosotros, ¿sabés cómo vivo yo? Yo cobro 20.000 pesos, soy trabajadora no docente. A que vos no podés decir lo mismo. Ni nadie del gobierno que vos defendés. ¿Sabés por qué? Porque mientras ustedes son los millonarios, acá hay 12 millones de pobres. 50% de la clase obrera está pasando mal. 10% de desempleo, 35% de trabajo en negro, 10% de subempleo. ¿Qué tenés para decir de eso? Nada. Nosotros somos los que acompañamos todas las luchas de los de abajo, las luchas de las mujeres, de los trabajadores y de los jóvenes. Y saben que no nos enriquecemos porque somos como ellos y vivimos como ellos. Ustedes viven como millonarios y quieren decir que gobiernan. Gobiernan para los ricos, gobiernan para los empresarios. Y ahora cuando venga el 13 de agosto se van a llevar un sorpresón. Yo recorro la provincia de Buenos Aires, en las luchas, en la campaña y todos los días. Los detestan. La gente en los barrios habla de tristeza, de miedo, de desempleo. Y cuando vos haces una movilización, les piden que se vayan. Ya empiezan a decir eso. Prepárense para eso. Porque acá hay fuerzas políticas que vamos a defender a los trabajadores de abajo. Cuando recorras las calles, ya que las recorres, pues la gente te preguntará por qué estás en contra que debido... La gente, ¿sabés qué hace? Me abraza y me felicita. Porque dice que la izquierda es la única fuerza política en la que puede confiar. Porque no puede confiar en el kirchnerismo y no puede confiar en... Sí me votan. ¿Por qué no miran mejor las encuestas y nos acompañan? Espero que ustedes no nos roben las boletas en las elecciones. A ver, Pablo Micheli. ¿Qué tal? Buenas noches. Candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Felicitaciones por el nuevo estudio. Gracias. No había venido todavía. Gracias. Muy lindo. Bueno, creo que todo lo que se ha dicho acá respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país tiene un altísimo porcentaje de verdad. Yo hoy estuve en el Hospital Posada y después de ahí fui al Hospital de Berisso. En los dos lugares tienen una situación similar. En el Hospital Posada los trabajadores están en conflicto hace un montón de tiempo porque le han subido las horas al turno de enfermería de la noche a 12 horas. 12 horas de trabajo por el mismo salario. Una cosa... Es decir, la reforma laboral ya la están aplicando. Están buscando ciertos puntos, atacar la seguridad social. Y yo lo dije en un programa tuyo, Gustavo, hace bastante tiempo, el año pasado, que el objetivo principal de los CEOs dentro del gobierno era venir por una profunda reforma laboral que implicara atacar la ley de contrato de trabajo para llevar a bajar los costos empresariales. No sé si no estuvo usted en el programa que dije eso, el año pasado. Puede ser. Y que iban a una reforma laboral a golpear duramente la ley de contrato de trabajo para flexibilizar aún más las condiciones laborales. No hay ningún proyecto, ¿no? No, sí, como que no. Si ya esto me lo negó el ministro de Trabajo en una reunión que tuvimos en la 12TA el año pasado, pero ahora lo están anunciando. Si ganan ustedes las elecciones, van a avanzar a toda velocidad en aplicar eso. La ley de empleo joven, esa ley flexibilizadora de primer empleo joven, iba en ese sentido. Lo mismo que el tema de bajar la edad, de subir la edad jubilatoria o que sea optativa. Son todas, igual que la reforma de la ley de RT, son todas modificaciones que van apuntando a esa situación. Senadora, hoy... Termino con una cosa. Respecto al tema de cuál es mi opinión en relación a esta obscenidad que uno ve, porque realmente irrita
ver cómo está la gente, pues yo también recorro la provincia de Buenos Aires, el país. Pero ya ya alcanza con la provincia de Buenos Aires. Uno antes, para ver pobreza tremenda, se tenía que ir fuera de la provincia de Buenos Aires, en muchos casos. Ahora, en el interior de la provincia de Buenos Aires, hay una situación Está bárbara tremenda. con Scioli, la provincia de Buenos Aires, seguramente. No, si con ustedes está bárbaro, si con ustedes ha mejorado. No, sí, hemos mejorado. Mire, le doy artículos del diario donde es la recuperación no digo de que la estaba bárbara con economía, Scioli. creció la recaudación. Digo que la provincia de Buenos Aires los tambos están cerrando y tenemos la leche más cara del mundo después de Canadá. Entonces, la verdad que usted tiene que hacerse cargo que la situación está tremendamente mal, que esta obscenidad de tener la plata en el exterior deberían ser juzgados, son funcionarios y no juzgados por los jueces que ellos mismos pusieron, por tribunales del pueblo, deberían ser juzgados por jurados. Habría que ver que en la Argentina hubiera, como hay en otros países del mundo, jurados para juzgar a los funcionarios corruptos o a aquellos que violan la ley y dan malos ejemplos. A los que se enriquecen en la función pública. Sí, no, yo le quería preguntar una cosa, senadora, porque es rigurosamente cierto que no hay ningún proyecto que hable de la reforma laboral. Y lo en eso, Peña. esto es verdad, pero hoy... O sea que está diciendo cualquier cosa, pero hoy el ministro... no hay proyecto. Hoy el ministro de Trabajo, Triaca, dijo que después de las elecciones íbamos a tener que discutir seriamente qué privilegios cedían los gremios, los sindicatos y los trabajadores, porque la forma en que se contrataba hoy en la Argentina no podía seguir de esta manera. Digamos, cuando se habla, déjeme terminar, cuando se habla de privilegios de los trabajadores, estamos hablando de reforma laboral. Después vemos cuál es, pero estamos hablando de reforma laboral. Acuerdo de parte, ¿sabes qué? Me irrita eso, me indigna. No fue acuerdo de parte, fue acuerdo entre una dirección de un sindicato. No se puso a votación de los trabajadores. Los trabajadores no tuvieron la oportunidad de discutir si estaban de acuerdo con esa adenda al convenio colectivo que significó una flexibilización laboral. No, yo le quería preguntar por lo de Triaca. A ver, senadora. ¿Qué? No, le quería preguntar por lo de Triaca, justamente, digo, si usted piensa que puede haber un avance en ese sentido. Hay acuerdos de partes, como pasó, vuelvo a decir, donde la parte gremial, la parte sindical, la parte empresaria y la parte estatal se ponen de acuerdo en volver a conversar las normas. Acá no hubo ninguna modificación de esta que haya hecho presión. Es más, desde que asumió nuestro gobierno ha bajado la presión tributaria sobre el sueldo de los trabajadores, reconociendo el tema que histórico. Deje de mentir, estamos en la televisión, usted no puede salir a la tele. No, usted miente. Usted miente. Manuela, tranquilízate, explícalo de debido. No me diga maleducado, se ocurre cosa para el debate. Explícalo. Lo que pasa es que yo no miento. Le digo una cosa. Le digo, discúlpame, Pablo, porque hay un problema. Déjame cerrar con una idea muy breve. Una idea muy breve, Pablo. Lo que pasa es que el tema es que ustedes están utilizando el debate de la corrupción como una cortina de humo para esconder. Muy breve. Hay 2 millones de personas. Espera, Pablo, un minuto. Un minutito, Pablo. Es muy breve. Ay, señora, cada que habla los usted votos están, la gente sabe lo que pasa. Mira, muy breve. El problema es que utilizan maniobras. Acá hay una cortina de humo y los trabajadores en Argentina están siendo víctimas de una gran estafa. Ellos utilizan la discusión sobre la supuesta arreglo de la corrupción, que no tienen ninguna intención de resolverlo, y de los cuales hay 2 lados del mostrador: los kirchneristas que lo hicieron desde el Estado y los macristas que lo hacen desde el lado de las empresas, y eso no lo quieren resolver, y mientras tanto cocinan una terrible reforma laboral de manera parecida a la de Brasil. Ya están discutiendo, y lo dijo Macri, el problema de la edad jubilatoria para hacer que la gente se muera como una esclava en el trabajo. Ya están discutiendo el problema de los convenios colectivos de trabajo, que para ellos es un problema, quieren quitar derechos, y ya están discutiendo cómo hacer que las empresas paguen menos ingresos brutos. Argentina, el 5º país evasor mundial de impuestos de empresarios, y los quieren ayudar más. Y lo dice el presidente, lo dijo el presidente. Son unos ladrones que gobiernan para los empresarios. Ustedes construyeron un Estado que le saca al trabajador y le da el rico al empresario. 2 veces vos estás de ese la lado. presión fiscal sobre el sueldo de los trabajadores. Cosa que no lo hizo ningún otro gobierno. No, senadora. A ver, 2 Agustín. veces. No, pero quiero volver un poquito sobre el tema de... los decretos. No, una cosa para explicarle esto. Sobre el tema de los... Agustín, un segundito. El tema del impuesto a la ganancia es mentira, no es cierto que él mejorado. Cada vez más gente paga, inclusive el aguinaldo que pasó, los aguinaldos ha sido afectado brutalmente por el impuesto a la ganancia. Es más, la mayoría de los trabajadores que pagan impuesto a la ganancia casi no cobran el aguinaldo ya últimamente. Por el sistema que han... Porque si esto hubiese sido retroactivo al 1 del 2017,
Voy a decir una cosa, hicieron una manganeta que fue aprobada por algún grupo de sindicatos que a partir se habló del 2018. No me está diciendo una cosa. No, le estoy diciendo lo que es. Con la ley de presupuesto se modificó el piso del impuesto a las ganancias. Sí, pero no resolvió el problema. Bueno, pero se hizo. ¿Qué dijo el presidente de la campaña? ¿Qué dijo del impuesto a las ganancias? Hay que eliminarlo. Macri dijo en campaña que lo iba a eliminar y ustedes corrieron 2 pesitos del piso y los trabajadores lo siguen pasando. 15% de lo que se recauda en ganancia a nivel del Estado impositivo es de los trabajadores. A ver, vamos, Agustín. No, yo quería volver un poquito sobre el tema del dinero que tienen en su fortuna personal los funcionarios del área económica, ¿no? La verdad que lo que se está cuestionando acá, además de todo, es que el ministro de Economía es el encargado de salir a buscar las inversiones en el país. Entonces, la verdad de perogrullo que uno expresa claramente, que si vos te encontrás con un inversor, le decís, vení a invertir en mi país, y el tipo te pregunta, ¿y vos dónde tenés la plata invertida? No, yo en la Argentina no la tengo. Entonces, ¿cómo seguís siendo ministro de Economía diciendo que va a venir una ayuda de inversiones en la Argentina cuando la gran parte de los funcionarios del área económica tienen su propia fortuna personal puesta fuera de la Argentina? Es como si yo le diría a alguien, che, vengan a invertir en Rosario, y me dicen, ¿y vos dónde están las inversiones? En Córdoba. Entonces me preguntan, ¿y para qué va a venir a invertir en Rosario si vos tenés en Córdoba? Algo está pasando. Entonces me parece que ahí hay una contradicción enorme, hasta desde el punto de vista de lo que el gobierno dice querer sostener o quiere llevar, que es el tema de la inversión extranjera directa. Digo, inversión extranjera directa... Ahora, ¿ahí qué tendría que haber? Ahí la oficina anticorrupción, el presidente, alguien le tendría que decir, muchachos... Pero ahí es un problema ético. Yo digo claramente, sostenimiento de la política. Yo me acuerdo cuando nosotros planteamos claramente lo que se mal llamó el cepo al dólar. Cristina Fernández de Kirchner especificó sus ahorros en dólares. Entonces, lo que tendrían que hacer estos funcionarios que dicen que quieren buscar inversiones, lo que tienen que hacer es traer primero su dinero, invertirlo en alguna inversión productiva en la Argentina, porque no es cierto que alguna parte de los dineros en el exterior pagan impuestos. Ahora, lo es cierto que no generan ni un puesto de trabajo en la Argentina. Entonces me parece que eso es una cosa que decir. Y quiero decir una cosa más sobre el tema del trabajo. Yo creo que es peligrosísimo en el lugar en donde estamos llevando y está llevando el gobierno el discurso político. Porque este gobierno piensa que el problema de la Argentina es que los trabajadores ganan salarios altos. Y va a generar todas las condiciones para que eso no fuese así. Bueno, miren lo que dijo Javier González Fraga. Es el momento. Vamos a ver lo que dijo Javier González Fraga hoy. ¿Lo tenés, Nico? Dijo, los empleados no pueden cobrar más por dormir que por trabajar. Hay que defender el salario real, pero también la ocupación. Los empleados no pueden cobrar más por dormir que por trabajar. Es muy despectivo, senadora. Es antiobrero. Es antiobrero. Es un gobierno que tiene desprecio por el trabajador, su vida y sus condiciones de existencia. La verdad que un gobierno que dice la verdad sobre los números, que reconoce por primera vez después de muchísimos años el pago a los jubilados de algo que no se les reconocía a través de la normativa de recuperación histórica. Sí, claro que ¿Cuándo? Porque hicieron el blanqueo, pero a los pobres abuelos no le pagaron un mango, ¿eh? Te paso la cifra lleno de denuncias. Manuela, se ve que vivís en otro planeta. No, yo me informo y te cuento como camino a la provincia y no me echan cuando voy a hacer una actividad como le pasa al PRO. ¿Por qué lo defender a debido? Yo no lo defiendo. Y la otra cosa que es muy importante decir, que en este país se está dando las condiciones, ya ha aumentado el empleo, por fin empieza a crecer la economía, por fin hay oxígeno en las economías. Por supuesto que de a poco, si el desastre que dejaron es mayúsculo, milagro no sabemos hacer. Como el exministro, el tercer aglomerado, que le dio YPF el tercer aglomerado urbano más importante, que el Cerro Dragón a los Bulgeroni, que no sabía que le robaban los misiles. 350 hay trabajadores. Mil ejemplos para dar. No pueden hablar de lo que pasó. Hoy uno de los diarios más importantes, que es del ministro, de donde salió el ministro de Economía, habla de que ha crecido la compra de inmuebles en la capital en títulos grandes, ¿no? La tapa de hoy. Sí, la tapa de la Nación. Inmuebles en la capital, y ha crecido la compra de autos y de motos. O sea que se recupera la economía, dice el título. Y abajo en chiquitito, si uno lee bien, pues no lo pueden esconder. Consumo dice de que leche. ha bajado el consumo
el consumo de alimentos. Consumo de leche se bajó mueve de 200... el consumo de alimentos y de bienes que tienen que ver con la vida cotidiana. 207 litros es por grave habitante que por crezca año el consumo de de leche motos en el año y no 2015, de leche y de carne horas. y de verdura. Me parece que eso da una pauta de cuál es la economía que estamos teniendo. Yo acá tengo Senadora, el no puede estado negar esa de realidad. aumento del consumo y no da esos números. Y la Después desocupación se lo doy. en la provincia de Buenos Si Aires me lo supera quiere los tomar 2 la dígitos. Cámara también lo puede hacer. A ver, bueno, tengo que ir cerrando. A ver, 30 segundos para cada uno, así vamos a ordenar. 30 segundos. Yo creo que el gobierno viene por el mundo del trabajo. Viene por flexibilizar las condiciones de los trabajadores en Argentina. Va a haber aumento de la desocupación en Argentina, viene creciendo la desocupación en Argentina, porque el presidente está convencido que el problema de los argentinos, el problema de la Argentina es el alto salario de los trabajadores. Cuando el presidente estuvo en Santa Fe, se paró ante todos los santafesinos y dijo, el problema de Sancor es el problema de los que los trabajadores ganan mucho. No es ni el problema ni de la baja de consumo ni de la mala administración. Siempre la culpa en este gobierno lo tienen los trabajadores. Gracias. 30 segundos, por favor, Manuela. A mí me lo dice, así, sí, yo lo cumplo. A mí me parece que a Macri hay que castigarlo en las urnas y derrotarlo en las calles. Y que ese castigo es el voto a la izquierda. Aquellos que venimos acompañando las experiencias de lucha y defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. No votemos más a todos los sectores que después le apoyan todo a Macri. Gracias. Senadora, 30 segundos. Gracias. Simplemente nosotros queremos decir que tenemos que recordar a quienes no votan o no aceptan que la transparencia y la sanción a la corrupción sea en la Argentina un nuevo estilo de vida. 30 segundos, Pablo. 30 sí, segundos. Está bien que hay que combatir la corrupción, pero hay que pensar que la preocupación mayor que tiene el pueblo argentino, y particularmente el pueblo de la provincia de Buenos Aires, es el tema del empleo. Es el tema de los tarifazos, es el tema que nos llega a fin de mes. Y es verdad que si ganan ustedes las elecciones, van a avanzar en una profunda reforma laboral para destruir la poca conquista que nos quedan a los trabajadores. Gracias. Le vamos a poner resistencia. Bueno, muchas gracias, como siempre, por dar el debate bien plural aquí con representantes de todas las voces. Gracias, Mariano. Gracias, Berco. Enseguida vamos al encuentro de Roberto Navarro en la continuidad de C5.